continuando con la serie hacia una vida de poder y victoria. Porque sabemos que solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos tener el poder y la victoria en Cristo Jesús. Amén. Y hoy hablaremos acerca de lo que el Espíritu Santo tiene para usted. Vamos a hablar de los dones espirituales, ¿verdad? Es un tema vital para la iglesia porque son las herramientas que Dios nos ha dejado para el crecimiento, para la construcción o edificación de su iglesia. Lamentablemente, por una mala enseñanza, hoy en día existe mucha confusión con respecto a este tema. Pero es el deseo nuestro que usted pueda descubrir el don que Dios le ha brindado, que Dios le ha dado, y pueda usarlo así para la gloria de Él, pero también para la edificación de la iglesia del Señor. Hoy tenemos 5 preguntas que vamos a responder para aprender acerca de los dones espirituales. Y la primera de ellas es la siguiente: Pastor, ¿qué son los dones espirituales? Tenemos que partir, obviamente, ¿verdad?, anunciando el concepto de lo que son los dones espirituales. Y para esto hay 4 palabras griegas en la Biblia que nos hablan acerca de los dones. La primera de ellas es carisma. 1 Corintios 12:4 va a decir: hay diversidad de dones. Y eso significa en el plural manifestaciones de gracia. Quiere decir, aquí en primer lugar, que los dones son regalos para nosotros por la gracia inmerecida de Dios. ¿Qué son los dones? ¿Qué son los dones? Regalos de la gracia inmerecida de Dios. La segunda palabra es dorea en el griego, y en Efesios 4:7 dice: conforme a la medida del don de Cristo. Y esto habla de lo gratuito que son los dones, ¿verdad? Es algo gratuito, no hay mérito en nosotros, no es esfuerzo humano. La tercera palabra que nos habla la Biblia acerca de los dones es doma. Y Efesios 4:8 va a decir: y dio dones a los hombres. Y aquí destaca el carácter concreto del don, pero ambas palabras expresan lo mismo que carisma, lo que mencionamos al inicio. Y la última palabra es neumática. En 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí expresa a quién pertenecen los dones. La traducción exacta sería: cosas que pertenecen al Espíritu. Usando estas 4 palabras podemos tener una definición, un concepto claro de lo que son los dones. En conclusión, escuche bien, amado hermano, amigo que nos visita, el don espiritual es una habilidad, capacidad, destreza, aptitud, dada por gracia o por regalo, que tiene su origen no en el esfuerzo humano que lo ha recibido, sino que proceden de Dios y que lo da por medio del Espíritu Santo. Pastor, ¿puede repetirlo? Sí, se lo repito, y por favor, si pone la diapositiva siguiente para que usted lo pueda leer junto conmigo. Gracias, mi hermano. El don es una habilidad, capacidad, destreza, aptitud, dada por gracia, es decir, como regalo, que tiene su origen no en el hombre, no en el esfuerzo humano que lo ha recibido, sino que proceden de Dios y que lo da por medio de su Espíritu Santo. Quiere decir que toda persona que ha recibido el Espíritu Santo tiene por lo menos un don. Dios no solo ha derramado a su iglesia la salvación, o a través de su Espíritu no solo la santifica, sino también, mire bien, Dios la capacita para su servicio. Dios capacita a cada creyente para el servicio en su iglesia. Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue, ¿verdad?, nos dejó, ¿verdad?, a la iglesia los dones espirituales.
No nos dejó con las manos vacías, como diciendo, hagan mi obra y vean la manera de hacerla. No, Él dejó capacidades sobrenaturales, ¿verdad?, para llevar a cabo su obra. Quiere decir que toda persona que ha entregado su vida a Cristo, que ha rendido su corazón a Dios, por lo menos ha recibido un don. Un don. Por tanto, no hay creyente que pueda decir, mire pastor, yo no tengo ningún don, así que no puedo ser útil en la iglesia del Señor. No, porque eso sería una mentira a la luz de la palabra de Dios. 1 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el verso 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Quiere decir que cada uno de nosotros tenemos un don. Cada hijo de Dios, cada creyente, cada cristiano, cada persona que ha entregado su vida a Cristo tiene por lo menos un don. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios y hemos entregado nuestra vida a Cristo? Ahora, levante su mano y levante el dedo índice. Por lo menos tengo un don. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, ¿verdad? Pero por lo menos tienes un don. Amén. Segunda pregunta, pastor, ¿y ese don que he recibido para qué sirve? ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Hay 4 propósitos fundamentales de los dones. La primera de ellas es para edificar el cuerpo de Cristo. Dios te ha dado dones para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11 y 12 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que Dios nos ha dado sus dones sobrenaturales. ¿Para qué? Para juntos ayudar al crecimiento y a la salud de la iglesia. Los dones que Dios nos ha dado no son para tu beneficio, no. Son para beneficio de los demás. Son para beneficio de tu prójimo. Son para beneficio, edificación de la iglesia del Señor. Amén. En segundo lugar, el otro propósito es para mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando uno lee 1 Corintios 12, del 8 al 27, encontramos en diversos versos que se mencionan frases como esta: el mismo Espíritu, un cuerpo, desaveniencia en el cuerpo, sois el cuerpo de Cristo. Y cuando uno va a Efesios 4, 3 al 7, vamos a notar que Pablo, antes de hablar de los dones espirituales, ¿verdad?, nos exhorta, nos anima a ser solícitos en guardar la unidad de la iglesia. Por lo que cuando Dios, ¿verdad?, nos da dones, Él busca que el uso de los dones sea para mantener la unidad de la iglesia del Señor. Quiere decir que con los dones que Dios te ha dado, ¿verdad?, tú puedas servir en su iglesia y ese servicio contribuya a la unidad de la iglesia, a que la iglesia en conjunto pueda servir al Señor y trabajar hacia una misma visión, hacia un mismo objetivo. Más bien, ¿sabes qué? Son los creyentes, son los cristianos que no hacen nada, que no sirven al Señor, los que buscan criticar, juzgar y dividir la iglesia. Son los que no están involucrados o comprometidos en servir al Señor, los que buscan dividir la iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo humano, ¿sí o no? Él compara a la iglesia del Señor como un cuerpo. Cuando dice 1 Corintios 12, 13 y 14, dice lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿En qué dice? En un cuerpo. ¿Recuerdan bautizados? ¿Verdad? Sumergidos, introducidos al cuerpo, la iglesia. Además, dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros.
La razón por la que el cuerpo funciona tan bien es porque todas esas partes, todos esos miembros del cuerpo trabajan conectados entre sí hacia un mismo objetivo, hacia una misma visión. Y por eso es importante entender esa idea, que todos somos miembros de ese cuerpo con un don por lo menos para edificar al cuerpo, para contribuir con la unidad y para que el cuerpo esté sano y con salud. Amén. Así es, hermanos. De repente tú eres la boca y te gusta predicar y tienes el don de evangelista dentro del cuerpo. De repente tú eres los pies y te gusta ir y visitar a las personas, pues tienes un don. De repente tú eres las manos y te gusta servir al Señor, ¿verdad? Y darte en bien del beneficio de los demás, tienes ese don. Cada uno es parte del cuerpo. De repente tú eres el corazón porque te gusta consolar, alentar, animar. Quizás eres el hígado. Y tú miras de reojo a la persona de lado, ¿no? Amados hermanos, todos los hijos de Dios somos miembros de ese cuerpo con un don para cuidar la unidad de la iglesia, para servir al Señor y juntos trabajar y cada uno de nosotros poder honrar al Señor. En tercer lugar, ¿para qué más Dios nos dio los dones? Para equipar al creyente para el servicio. ¿Verdad? La Biblia dice en Efesios 4:12, a fin de capacitar, equipar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Los dones nos han sido dados, ¿para qué? Para servir en la iglesia del Señor, en la iglesia donde Dios nos ha puesto. Si Dios nos ha salvado, nos ha limpiado, nos ha perdonado, nos ha sellado con la promesa de su Espíritu Santo. Al darnos el Espíritu Santo nos ha dado un don, pero para servicio en la iglesia donde el Señor nos ha puesto. Qué lindo el día de ayer. Bueno, desde la semana pasada en Fiestas Patrias, ver a tantos jóvenes servir en el EJEC. Más de 150 jóvenes sirviendo en el EJEC, limpiando baños, limpiando cuartos, acomodando colchones. Impresionante. Y el día de ayer con la EBDB, ¿verdad? Hubo más de 300 niños aquí, ¿verdad? Y estuvieron sirviendo un grupo, entre ellos de Años Dorados, de GPS, pero me impresionó los prejuveniles. ¿Aquí hay prejuveniles? Impresionante. Yo llegué para dejar a mis hijos a la EBDB y de pronto vi un grupo grande de PJs con su polo aquí, PJ decía, prejuveniles, sirviendo al Señor en la iglesia donde Dios los ha llamado y puesto para salvación y vida eterna. Esos jóvenes agarrando a los niñitos, cuidándolos que no se accidenten, cuidándolos que no se vayan, cuidándolos, protegiéndolos para que no les pase nada. Qué ejemplo, niños o adolescentes, prejuveniles de 12, 13, 14, 15 años, sirviendo al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué maravilloso. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Somos los adultos los que ponemos los peros para el servicio. Muchas veces ponemos como excusas el tiempo, el dinero, el trabajo. Claro, pero sí hay tiempo para Fatmagul, ¿sí o no? ¿Qué culpa tiene? O hay tiempo para los amigos, para el deporte, para las comidas, pero nunca hay tiempo para servir al Señor. Amados hermanos, uno de los propósitos por el cual Dios nos ha dado un don es para servirle a Él en la iglesia donde Él nos ha puesto. Amén. En cuarto y último lugar, para glorificar a Dios.
Primera de Pedro 4, 10, 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ministrelo conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esto quiere decir que si yo utilizo mi don y por ese don muchos son bendecidos, entonces yo no puedo decir, gracias. No, porque el don no es, el beneficio no es para mí, no es para el aplauso, no, es para glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Que Él se ha manifestado y me ha utilizado a mí como una herramienta, como un instrumento, y aún en eso Él me ha puesto un don, una capacidad para que una persona pueda ser de instrumento y de bendición a muchas vidas. Por eso el don es para siempre, la gloria y la alabanza de Él. Cuando hablo de los prejuveniles, ellos han servido, pero no para ellos, sino para exaltar y engrandecer el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Y por eso debemos honrarle siempre. Tercera pregunta, pastor, ¿qué tomar en cuenta acerca de los dones? Algunas consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta acerca de los dones. Número 1, el usar los dones no necesita necesariamente ser maduros. Cuidado, porque tú puedes estar sirviendo, pero tu vida no da buen testimonio a Dios. Cuidado. La iglesia de Corinto desarrollaba y tenía todos los dones. Cuando Pablo habla acerca de la iglesia de Corinto, ellos tenían todos los dones. En 1 Corintios 1:7 dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. Pero a pesar de que tenían los dones, a pesar que había gente que servía en todas las áreas, ¿sabes qué problema tenían? El problema lo tenían en el corazón. El problema lo tenían en el carácter, en que estaban pecando y así en pecado servían al Señor. Estaban haciendo cosas para Dios, pero sin las manos limpias para Dios. Por eso es que Pablo va a corregir esa actitud y les va a decir en 1 Corintios 3, del 1 al 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como ¿a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Miren, el hecho de tener dones espirituales no quiere decir que seamos espiritualmente maduros, no. Mira la iglesia de Corinto. Comenzaron a poner los dones del Espíritu por encima del fruto del Espíritu, del carácter, de la vida santa. Ellos pensaban que era más importante hacer cosas para Dios que ser una persona de Dios. Y debemos tener cuidado de cambiar ese orden. Lo primero que Dios quiere es que nosotros amemos a Dios sobre todas las cosas. Lo primero que Dios quiere es que tengamos una vida íntegra y santa. Que seamos de testimonio donde vayamos, que agrademos y honremos a Dios. ¿Recuerdas lo que le dijo Jesús a Satanás? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mira el orden aquí. ¿Cuál es el orden? ¿Qué va en primer lugar? ¿Qué va en primer lugar? La adoración. Y la adoración no es una postura, no. La adoración es la vida íntegra delante de Dios. Es honrar y amar a Dios en cada área de tu vida, en todo lugar. Quiere decir que cuando estás en casa, honras a Dios con tu vida. Cuando estás en el trabajo, eres de testimonio a los demás con tu vida. Cuando estás en la calle, cuando estás donde estás, cuando estás manejando, eres de testimonio y eres luz. Entonces, honrando a Dios, puedes servir al Señor. Y de esa manera estás aplicando el orden correcto, porque lo primero es adorar, agradar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Amén. Y luego servir al Señor. Nunca inviertas el orden como la iglesia de Corinto, que se encontraba en celos, contienda, fornicación, adulterio, hasta incesto había, imagínense. Todo tipo de pecado, pero servían al Señor. Cuidado, hermanos. El hecho de que desarrolles un don no significa que tengas madurez
espiritual. Segunda consideración que debes tener es que el don espiritual no es lo mismo que talento natural. El don espiritual es mucho más que el talento natural. Todos tenemos un talento natural. No necesitamos ser cristiano para tener un talento natural. ¿Por qué? Porque eso viene por herencia genética. Quiere decir que ese talento, esa habilidad, tú la has heredado de tus padres, de tus abuelos o de tus tatarabuelos. Por ejemplo, mi abuelo tocaba la mandolina, que es una especie de guitarra pequeña. Y yo aprendí a los 14 años a tocar guitarra. Ahí había una herencia. Yo aprendí a tocar guitarra y tengo cierta habilidad para tocar guitarra porque mis abuelos sabían tocar guitarra. Así es. Es una habilidad simplemente, pero no es un don espiritual. Escucha bien esto. No es un don espiritual. Los dones espirituales solo vienen a tu vida cuando entregas tu vida a Cristo y el Espíritu Santo te los da. El objetivo principal del don espiritual es servir en la edificación de la iglesia. Una persona sin Cristo puede enseñar bien, pero cuando le entrega su vida a Cristo, el Espíritu Santo le puede dar el don de la enseñanza, entonces su enseñanza se va a ver potenciada. Pastor, ¿y dónde está la diferencia entre ejercer el talento y ejercer el don? La diferencia, ¿sabes dónde está? En el resultado, en la transformación de vidas que vas a lograr usando tu don. Mientras que con el talento a muchos les va a agradar, pero con tu don vas a lograr que el Espíritu de Dios te use como una herramienta tal que produzcas cambio y transformación. Amén. Así que tengamos claro eso. En tercer lugar, otra consideración. Podemos anhelar ciertos dones, pero la decisión de darlos es del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:31 dice, procurad pues los dones mejores. Esa palabra procurad significa desead ardientemente. Y eso está en plural, quiere decir que toda la iglesia podía orar y pedir al Señor, Dios, dame este don, quiero tener don de maestro, don de enseñanza, quiero tener don ¿verdad? De ayuda, de misericordia. Y la iglesia podía pedir, tú puedes pedir y puedes orar, pidiendo los dos. Pero al único que le corresponde darte los dones como Él quiere es al Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia, ¿verdad? En 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Quiere decir que tú puedes orar y pedir, pero si no te lo da Dios, no te resientas, no te alejes, no te apartes, no te resientas con Dios, no te molestes. No, porque Dios sabe qué es lo mejor para tu vida. Y sabe aún si el deseo de tu corazón tiene un buen propósito. Y por eso si te lo da, amén, y a usarlo. Pero si no te lo da, recuerda que es porque Dios tiene un plan para tu vida diferente. Amén. Por eso es importante entender esta verdad. Y otra consideración a entender es que un don espiritual no es un oficio. ¿Qué significa? Mientras que el don es una habilidad sobrenatural, divina, y se puede ejercer, se puede hacer, tengas o no el oficio o el trabajo en la iglesia local. Por ejemplo, tú puedes tener el don de pastor y desarrollarlo en el ministerio, en el área donde sirves, pero no necesariamente tienes el llamado a ser pastor a tiempo completo. Son dos cosas distintas. Yo conozco a muchos hombres y mujeres que tienen don de pastor, que les gusta estar con las personas, las atienden, las alientan, las abrazan, ¿verdad? Mismos pastorcitos o pastorcitas son. Tienen ese don, pero no están llamados al ministerio a tiempo completo, porque aún lo segundo lo hace el Señor, ¿verdad? Por eso hay que entender que el don espiritual no es un oficio. Hay que entender bien eso, ¿verdad? Pero sí tienes que desarrollar ese don ministrándolo en el área donde Dios te ha puesto. En quinto lugar, otra consideración es que el hecho de no tener un don específico no quiere decir que no pueda ponerlo en práctica. El hecho de no tener un don específico no quiere decir que no deba hacerlo.
Por ejemplo, uno puede decir, pastor, yo no tengo don de evangelista, por eso yo no predico el evangelio. No, porque Dios nos ha llamado a todos, ¿a qué? ¿A qué nos ha llamado el Señor? A predicar el evangelio a toda criatura. La labor de evangelizar es de todos, pero sí dentro de este grupo hay muchos que tendrán ese don de evangelista, que cuando predican la gente se convierte. Será de manera más efectiva, será su carga, pero todos tenemos que cumplir la tarea. Igual con el don de servicio. Señor, pastor, yo no tengo el don de servicio, por eso no vengo a servir. No, porque Dios nos ha llamado a todos a servirle a Él. Amén. Por tanto, todos debemos servir, tengamos o no el don de servicio. Amén. Cuarta pregunta. ¿Cómo descubrir nuestros dones espirituales? Dos cosas importantes para descubrir tus dones espirituales. La primera de ellas, tienes que ser un creyente auténtico, un cristiano, un hijo de Dios. Debes tener a Cristo en tu corazón. Los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo solo a los hijos de Dios. Amén. Si tú eres un hijo de Dios, entonces cumples el primer requisito para descubrir tus dones. Dios ha puesto un don en tu vida. Pero la segunda cosa para descubrir tus dones es que las descubres cuando empiezas a servir. Para descubrir tus dones tienes que servir al Señor. En la medida que te pongas a servir en diversas áreas, vas a ir descubriendo los dones que Dios te ha dado. Amén. Así es. Así sucedió en mi vida personal. Así sucedió. Cuando yo tenía 14 años y medio me convertí al Señor. Y en el trayecto del proceso de medio año, un poco más, me bauticé. Y en ese proceso aprendí a tocar guitarra. Entonces uno de los maestros, que era mi maestro de mi nueva alianza con Dios, me dijo, ¿tú tocas guitarra? Sí, le digo, ven, ayúdame y sirve conmigo con los niños. Así que me metí con los niños, me sentaba en una esquina con mi guitarra, me daban las canciones y yo tocaba las canciones de los niños. Y así fui sirviendo unos meses. Entonces el maestro me vio y me dijo, ¿por qué no diriges y tocas? Ya, le dije, pero es difícil, te doy un mes. Y me dio la lista de canciones y me puse a tocar la guitarra y a dirigir y a cantar con los niños. Me tiraba al piso la coreografía, el salto con los niños. Entonces el maestro me vio y me dijo, ¿por qué no das una clase? No, le digo, una clase no, yo no creo que sea maestro. Dalo, toma, te doy acá la clase, mira, te doy un mes para que te prepares. Y me preparé en un mes y di mi clase. Y los niños allí, no sé si me entendieron o no, hermanos, pero di mi primera lección. A los meses ese maestro se fue a otra área a servir y me dijo, Edwin, te quedas a cargo de esta aula. Y entonces tocaba, cantaba, enseñaba a los niños. De pronto el director de música de la iglesia donde estaba pasó y me miró y me dijo, Edwin, ¿tú tocas y cantas? Sí. ¿Por qué no diriges un culto? No, le digo. Los niños sonríen, los adultos tienen cara de amargo, decía. Vamos, te doy un mes. Parece que se habían pasado la voz. Y me dieron la lista de canciones, me preparé y durante varios años dirigía todos los domingos en la noche y algunos cultos de oración. Luego me veían eso, enseñar, cantar, dirigir, tocar. Me dijo, Edwin, ¿por qué no das una clase a los adultos, ya que enseñas a los niños? No, le digo, una cosa es con los adultos, una cosa es con los niños, otra con los adultos. Ellos preguntan, le dije. Toma, te doy la clase, te doy un mes. Y me metí a enseñar y comencé a enseñar a los adultos. A la par entendí que también tenía un talento para la enseñanza y trabajé enseñando en colegios, institutos. En todo ese proceso, Dios fue ayudándome a descubrir los dones. Como ya enseñaba y dirigía, ¿por qué no predicas?, me dijo el pastor. No, le digo, predicar es otra cosa. No ver a 100, 200 personas, no, le digo, me da miedo, le digo. Te doy un mes, me dijo. Y comencé a predicar. Y en cada etapa, hermanos, desde que dispuse mi corazón a servir, fui descubriendo un don en cada etapa.
no hay manera de descubrir nuestros dones si solo estamos sentados sin hacer nada. Tenemos que meternos a servir. Es la única manera. Pastor, ¿pero en qué área puedo servir? Hay muchas áreas. Hay muchas áreas. Tenemos a los hermanos anfitriones que dan la bienvenida y te sonríen y te dan la mano y el boletín. Puedes disponer tu tiempo a servir y ayudar. Tenemos los centinelas afuera con los chalecos verdes que ayudan a cuidar los vehículos alrededor de la iglesia para que no pase nada. Tenemos a los del ministerio de Mefiboset, los que ayudan a las personas con discapacidad, aquellos que atienden a las personas que vienen en silla de ruedas, en muletas o con alguna discapacidad. Tenemos a los niños, necesitamos personas que nos ayuden a cuidar, a controlar, a armar las filas, a amarrar, a velar por el cuidado de ellos. Tenemos la música. Y en cada una de las redes hay diversas áreas donde puedes servir. Sabes que necesitas solo la disposición de tu corazón para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que merece toda gloria, honra y alabanza por la eternidad. Solo dispón tu corazón. Rápidamente, quinta y última pregunta. Pastor, ¿qué dones el Espíritu Santo ha dado a su iglesia? Hay tres grupos principales de dones que menciona la Biblia en tres pasajes distintos. La primera de ellas está en Efesios capítulo 4, verso 11. Y aquí vamos a mencionar 4 dones que menciona este pasaje. En primer lugar, el don de apóstol. El don de apóstol. La palabra apóstol, ¿verdad?, en el griego significa uno enviado con una comisión. Y en su sentido general, ¿verdad?, todos los creyentes hemos sido enviados al mundo con una misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar a Cristo. Y de esa manera todos participamos de la misión apostólica, ¿verdad? Juan 17:18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Pero en el sentido técnico de la palabra del apostolado, se refiere solamente a los 12 apóstoles. Quiere decir que ese título solo lo tenían los 12 apóstoles y posiblemente 2 más, Pablo y Bernabé. Porque ese título fue exclusivo para ellos, porque fueron testigos oculares y presenciales de Jesucristo en este mundo. O sea, el término de apóstol se daba a la persona que vio a Jesús y que estuvo con Jesús directamente, en el sentido específico. En ese sentido, amados hermanos, ya no hay apóstoles así. Pero en el sentido general, hay creyentes que son enviados a una comisión de predicar el evangelio, de abrir iglesias, y ahora a los apóstoles se les llama misioneros. ¿Cómo se le llama a los apóstoles? Misioneros. Y es en ese sentido que usamos hoy el don de apóstol. Cuidado con los que ahora aparecen apóstol tal. Hoy lo están usando, lamentablemente, ¿verdad?, la iglesia neopentecostal para el estatus, para tener mayor poder o autoridad. El pastor está aquí, el profeta aquí, el apóstol aquí. Cuidado, porque el término específico de apóstol tiene que ver con los misioneros, con los que abren iglesias y cumplen la comisión de Cristo. El segundo don, el don de profeta, es alguien que expone públicamente. El profeta hacía 3 cosas, recuerda, en el tiempo bíblico. Recibía revelación de Dios y lo transmitía, lo comunicaba a los demás, ¿verdad? O traía palabra de Dios para edificar, instruir, consolar y exhortar a los creyentes. Pero también a veces el profeta podía predecir y vaticinar el futuro. Pero debemos tomar en cuenta que hoy Dios ya reveló todo en su palabra, en las Escrituras. Y por lo tanto todo mensaje debe estar de acuerdo a la palabra de Dios. Ya no existe un mensaje nuevo, una revelación nueva. No. Debemos tener cuidado con aquellos que dicen: Dios me ha dicho en este momento, o tengo una visión de Dios para ti. Cuidado.
Porque el don de profecía para nosotros es la capacidad de entender y exponer la palabra de Dios. ¿Me dejo entender? Amén. En tercer lugar, el don de evangelista. El don de evangelista es uno que anuncia las buenas nuevas. Es aquella persona que predica el mensaje de Cristo, que Cristo vino a este mundo, murió y resucitó para perdón de nuestros pecados. Es aquel que habla y la gente se convierte. Así son esas personas que tienen ese don. Pero recuerda que el don no convierte a nadie. ¿Quién es el que convierte? El Espíritu Santo, que convence el corazón de pecado. Por tanto, el que tiene don de evangelista no diga, conmigo se convierte todo el mundo. No, porque tú no conviertes a nadie. El único que convierte y transforma la vida es el Espíritu Santo de Dios. El don te hace anunciar la verdad, pero el resultado siempre será de Dios. En cuarto lugar, pastor y maestro. En Efesios estos dones están unidos bajo la misma conjunción y los expertos en el idioma griego dicen que debería traducirse pastor maestro como si fuera un solo don. Quiere decir que el pastor es maestro porque enseña la palabra de Dios y tiene un corazón, ¿verdad? De pastor para poder enseñarla. Por eso es importante entender que el que tiene don de pastor es un maestro y enseña, transmite la palabra de Dios. Pero otra cosa es ser llamado al ministerio. Ojo, como les expliqué hace unos momentos. El segundo grupo, hermanos, está en 1 Corintios capítulo 12 y nos habla en primer lugar del don de sabiduría. Ahora, todos tenemos algo de sabiduría, ¿sí? Y sabemos que viene de Dios, pero la sabiduría, el don de sabiduría es la capacidad sobrenatural que nos ayuda a aplicar las grandes verdades de la Biblia para los problemas y las necesidades inmediatas. Nos ayuda a resolver los problemas, pero con la palabra de Dios. La persona que tiene sabiduría ve un problema, busca la palabra, tiene el consejo, la transmite, la enseña y le da solución a ese problema con la palabra de Dios. Amén. El don de ciencia es la capacidad sobrenatural para descubrir y entender las verdades y principios espirituales. Quiere decir que es la persona que medita en la palabra y extrae los principios y le da al que tiene don de sabiduría para que él pueda ejercerlo de manera práctica. El don de fe no tiene que ver con la fe salvadora, que todos la tenemos, confiamos en el Señor, sino con la capacidad sobrenatural que nos conduce a tener una confianza única en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es alguien que tiene la capacidad de ver algo que allí no está, pero que por fe ya está hecho. Son personas que confían únicamente en Dios y que a pesar de saber que todo está en contra, tienen la convicción de parte de Dios de que eso se va a realizar. Siguiente, el don de discernimiento de espíritu. Tiene que ver con la capacidad sobrenatural de distinguir entre espíritus que sean de Dios, que sean humanos o que sean demoníacos. Porque recuerda que la palabra nos advierte de que vendrán falsos maestros con doctrinas de demonios y las personas que tienen este don disciernen si esa palabra que está diciendo es de Dios, es del hombre o es del diablo. Recuerda que 2 Corintios 11:14 nos dice, el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Otro don, el don de ayuda, y es la capacidad de prestar ayuda a los que están sirviendo. De repente tienen ese don, vean a alguien que necesita ayuda y son aquellos que van y colaboran, buscan las oportunidades para ayudar. El don de administración tiene que ver con la capacidad que permite ser a uno un instrumento para organizar y gobernar los asuntos de la iglesia. Porque la iglesia es grande y tiene diversidad de áreas y situaciones. El que tiene don de administración las organiza, las planifica y ayuda en el orden. El don de continencia, este se encuentra en 1 Corintios 7:9. Es la capacidad sobrenatural que equipa a uno para permanecer soltero o soltera, para dedicarse con gozo y mayor libertad al servicio del Señor. Dios ha puesto convicción en esa persona a través de ese don
para que esa persona se quede soltero o soltera y se dedique 100% a Dios. El otro grupo de dones está en Romanos capítulo 12, versos 3 al 7. En primer lugar, este pasaje nos menciona el don de servicio. Y este don es la capacidad sobrenatural que equipa a una persona para dedicar esfuerzos con gozo a procurar el bienestar de otras personas. Quiere decir que el que tiene don de servicio no busca lo suyo, busca el bienestar de los demás. Llega temprano, ayuda, arregla, acomoda, se va último, ¿verdad? Si falta una silla, va y la trae o cede su asiento, ¿verdad? Busca siempre el bienestar del resto. Esa es una persona que tiene el don de servicio, que sacrifica mucho más por el bienestar de los demás. El don de exhortación. Muchos piensan que el don de exhortación es darle duro a una persona con tus palabras. No, la palabra exhortación en el griego significa estar al lado de otro. Quiere decir que tiene que ver con animar, con alentar, con fortalecer, con consolar. Si bien vas a decirle lo incorrecto, pero lo alientas, lo animas, lo sacas adelante. Esa es una persona que tiene don de exhortación. Amén. El don de repartir es la capacidad de dar materialmente para la obra de Dios. Son las personas generosas que ven una necesidad, algo, y sacan, ¿verdad?, de los recursos que Dios les brinda y dan generosamente para ese propósito. El don de presidir es la capacidad de estar adelante, presidiendo, dirigiendo a otros, ¿verdad? Es el don de liderazgo. Son los que son capaces de llevar a las personas y dirigirlas al Señor. Y por último, el don de misericordia. Es la capacidad para prestar ayuda práctica con compasión a los que sufren y están necesitados. Quiere decir que son aquellos que ven una necesidad, pero no solo se quedan con la idea, pobrecito, qué pena, qué tristeza, no, sino que buscan cómo ayudar y atender a esa persona en necesidad. Amén. Dios te ha dado por lo menos uno de estos dones. Tú lo tienes y tienes que ponerlo al servicio de la iglesia del Señor, de la iglesia donde Dios te ha puesto. Amén. Amén. Es importante entender eso y poder aplicar a nuestra vida cada día. Pero amigo, amiga que nos visitas, permíteme decirte algo. Así como Dios nos ha dado de regalo los dones, también Él tiene un regalo de salvación para tu vida. Un regalo maravilloso de salvación, de transformación y de cambio de vida. Si tú has venido hoy y has estado lejos de Dios y has estado en una vida que a Dios no agrada, tú tienes la oportunidad esta mañana de poder pedirle al Señor que venga a tu corazón, que cambie tu vida, que haga de ti una nueva persona, y entonces Él te regalará la salvación, te regalará el perdón, te regalará la vida eterna, pero también te regalará un don para que puedas servirle y honrarle a Él. Tú tienes en esta mañana la oportunidad de ponerte a cuentas con Dios y acercarte a Él y servirle y seguirle con todo tu corazón. Si quieres hacerlo esta mañana, solamente eleva una oración a Dios de lo profundo de tu corazón. Y si no sabes qué decir, permíteme ayudarte en este momento para que puedas orar y entregarle así tu vida al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Repite esta oración. Dile: Señor Jesús, te doy gracias por tu perdón y amor. Te entrego mi vida y mi corazón. Dile así: te entrego mi vida y mi corazón. Cámbiame, Señor. Haz de mí una nueva persona. Lléname de tu amor y de tu paz. Gracias, Señor, porque ahora soy tu hijo. Gracias, Señor, por darme vida y hacer de mí una nueva persona. Gracias, Dios. Y mientras todos oramos, si tú has repetido esta oración junto conmigo, entregándole tu vida a Cristo por primera vez, allí donde estás, levanta tu mano para poder orar por tu vida. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración? Levanta tu mano en alto. Dios te bendiga, caballero. Levanta tu mano en alto para poder orar por ti.
Por favor, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, señora, Dios le bendiga. Dios te bendiga, niño. ¿Habrá alguien más que le ha pedido ahí arriba? Dios le bendiga. Sí, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Señor. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor aquí arriba o aquí abajo, verdad? Dios te bendiga, caballero, Dios le bendiga, Señor. Mantenga su mano en alto para poder orar. Dios le bendiga, Señor. Señora, Dios le bendiga, caballero. ¿Habrá alguien más que le ha pedido esto al Señor? Dios te bendiga. Quisiéramos que todas las personas que tienen la mano levantada o han levantado su mano, queremos orar por sus vidas. Por favor, ahí en su lugar, póngase en pie, por favor, para que podamos orar por ustedes e identificarlos. No tenga temor, póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra, por favor, porque queremos orar por ustedes. Todos los que han levantado su mano, por favor, póngase en pie para poder orar por cada uno de ustedes, para que podamos orar. Póngase en pie. Y arriba también, las personas que han hecho esta oración y levantaron su mano, póngase en pie, no tengas temor. Queremos orar por tu vida en esta mañana especial. Amén. Ponte de pie en el nombre de Jesús. No tengas temor.